Bueno, vamos a la palabra de Dios. ¿Estamos listos para estudiar la palabra de Dios? Amén. No los escucho. ¿Estamos listos para estudiar la palabra? Amén. Bueno, porque la palabra dijo Jesús, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Aquí está la vida. Amén. Entonces vamos a estudiar la palabra. Hoy vamos a estudiar un tema que se llama, voy a hablar de la sanidad. La sanidad. Yo por mucho tiempo necesité y oraba por sanidad. ¿Y cuántos aquí no han requerido en algún momento el orar, el creer por sanidad en sus vidas? Amén. Pues bueno, vamos a estudiar hoy sobre la sanidad y vamos a leer juntos. Vamos a leer Marcos capítulo 2 y vamos a leer casi varios versículos de Marcos en el capítulo 2. Bueno, estamos listos en Marcos capítulo 2. ¿Estamos listos? Díganme amén. Eso. Vamos a ver, hoy va a ser clase con preguntas y todo. Bueno, ahí va. Dice, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. Y les predicaba la palabra. ¿Le pueden bajar un poco el micrófono? Y les predicaba la palabra. Esto es bien importante. Jesús siempre les predicaba la palabra. Y la palabra que leía o lo que predicaba Jesús, pues bueno, tenían el Antiguo Testamento. Ahora nosotros tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero Jesús siempre, por eso le decían maestro, porque él siempre enseñaba, siempre predicaba la palabra de Dios. Dice, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, fíjate, Jesús vio la fe de ellos. Jesús ve tu fe. Por eso es bien importante que estemos bien conscientes de la fe, de mantenernos en una actitud de fe, de mantenernos enfocados en creer en Dios. Por eso dice que en Hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios. Nuestro caminar debe ser caminar por fe y no por vista, mantenernos en fe. Dios ha estado hablando mucho a mi vida y también estaba platicando con mi esposa sobre echar fuera toda incredulidad, toda duda, no dudar de Dios. Dios es fiel, su palabra es verdad. Entonces tenemos que mantenernos siempre en fe. Jesús está viendo quién tiene fe. Dice ahí que al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Fíjate, al verlo, era paralítico en un lecho, lo bajaron, abrieron sus amigos, dijeron, pues Jesús lo puede sanar, vamos a llevarlo. Y como no podían acercarse, porque había mucha gente adentro de la casa, pues aquellos fueron y abrieron un agujero en el techo y bajaron la camilla con el paralítico, y Jesús vio la fe de ellos, de los que lo traían, de todos, y le dijo ahí, hijo, tus pecados te son perdonados. Y dices tú, pues si venía por sanidad, o sea, yo vengo a que me sane, ya no quiero, lo trajeron para que pudiera caminar, pero le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y
Y fíjate, y esto es muy importante porque de ahí también vamos a estar viendo otras citas y entendiendo bien la sanidad. Y le dijo, estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemia dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirte, levántate, toma tu lecho y anda. Le dijo, ¿qué es más fácil? ¿Tus pecados te son perdonados? Decirle, ¿qué es más fácil que le digas a una persona cuando recibe a Cristo, si tú guías a una persona a recibir a Cristo Jesús? Vamos a decir un paralítico, un ciego, un sordo. ¿Qué es más fácil decirle cuando recibe y cree en Jesucristo? ¿Tus pecados ya fueron perdonados? O levántate y anda. O levántate o ve. O abre tus ojos y ya ves. O ¿qué es más fácil? Tus pecados te son perdonados. ¿Es más fácil? Sí, a instancia, a primera vista, sí es más fácil decir, tus pecados te son perdonados. Pero en realidad, Jesús aquí estaba comparando y era lo mismo. Porque le dijo, tus pecados te son perdonados. Dice, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió de delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Fíjate nada más. Entonces, aquí estaba haciendo una igualdad, una comparación, decir, bueno, ¿qué quieren que les diga? ¿Tus pecados te son perdonados o levanta tu lecho y anda? Y en realidad vamos a ver cómo en la expiación, en el sacrificio de Cristo Jesús es lo mismo. Es lo mismo la sanidad, es lo mismo que la salvación. Fíjate en Mateo 8, verso 14 al 17, vamos a leerlo. Dice así. Mateo 8, 14 al 17, dice, vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra que estaba postrada en una cama. Fíjate, Pedro era casado, tenía esposa porque fue con su suegra. Dice, vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de postrada en cama con fiebre y tocó su mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y le servía. Siempre me acuerdo de esta cita, cuando tengo a alguien que tiene temperatura y mis hijos en un tiempo, ahora es muy esporádico que vienen y tienen temperatura, me acuerdo de esta cita, cómo Jesús estaba postrada en cama, la suegra de Pedro, de su discípulo, y llegó Jesús, la tomó de la mano y la dejó la fiebre, y se paró y le servía. Entonces, siempre recuerdo cuando oro con alguien que tiene eso y digo, así como Cristo es el mismo Cristo que está en nosotros, es el mismo Cristo de ayer, de hoy y por los siglos, es el mismo. Y dice, y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Sanó a todos los enfermos. Y aquí, fíjate nada más, sanó a todos. Yo me imagino que llegaron ahí enfermos de todo tipo, dijeron, ahí está Jesús, está sanando. Se le juntaban las multitudes y le traían personas con todo tipo de enfermedad. Y dice que sanaba a todos. Dice,
para que se cumpliese, en el verso 17, lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. En esta cita, aquí estamos leyendo en el Evangelio de Mateo, capítulo 8, verso 17, la confirmación de lo que dice que Jesús sanaba a todos, para que se cumpliese. Este es el cumplimiento de esa palabra, de esa profecía de Jesucristo en Isaías, capítulo 53, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Isaías 53, vamos a leer Isaías 53 del verso 3 al 5 para ver de qué estaba hablando ahí. Isaías 53 del verso 3 al 5. Dice así. Dice, la cita que leí es el verso 4. Voy a leer el verso 4 primero. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Llevó, pasado, sufrió nuestras enfermedades y llevó nuestros dolores. Dice: y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Estas citas son trascendentales porque estas citas nos están mostrando que en Cristo Jesús fue provista la sanidad para nosotros. En Cristo Jesús. Muchos cuando leen esas citas las llevan a muy así, lo espiritualizan, lo hacen muy espiritual, que dice: no, está hablando de la sanidad de tu alma, estás hablando de tus pecados. Pero ahí vemos en la cita de Mateo capítulo 8 claramente que estaba hablando de sanar enfermedades, porque dice que sanó a todos, y ese era el cumplimiento de Isaías. Y muchos dicen esa cita y la refieren como diciendo: no está hablando de sanidad del cuerpo. Hay muchas personas que creen que Jesús no vino para sanarnos de nuestras enfermedades. Muchas personas piensan que Jesús vino únicamente a perdonar nuestros pecados. Muchas personas dicen: Jesús nada más es para perdonarte tus pecados, para asegurarte que un día cuando tú te mueras puedas ir al cielo. Pero no creen en sanidad. Dicen: no, todo eso que dice Isaías, todo eso que habla ahí, está hablando de la sanidad del alma, de sanarte, de limpiarte de tus pecados. Lo quieren espiritualizar y no lo ven en la realidad del contexto y cómo se confirma la Escritura en Mateo capítulo 8, donde dice: para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, que Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Amén. Nosotros tenemos que estar seguros de la sanidad, porque si no hay una seguridad en ti de que esa es la voluntad de Dios, de que la sanidad es parte de tu herencia, que la sanidad fue provista en la expiación. La expiación es el pago. Alguien tuvo que recibir el castigo y el pago para poder ser librado de culpa. Nosotros, para haber sido librados del pecado y de la culpa y de la maldición, tuvo que haber alguien que pagara ese precio. Jesucristo pagó. Él fue la expiación por nuestros pecados. Él fue la paga. A Él le costó. A ti y a mí no nos costó nada. Ahora lo que nosotros tenemos que hacer es solamente creer, tener fe en Jesucristo, tener fe en su obra. Pero a Él le costó, porque dice que por su llaga fuimos curados. Y cuando habla de sus llagas, habla de lo que Él recibió, el castigo, como dice Isaías. Y vamos a leerlo en Isaías otra vez, desde el verso 3, Isaías 53, 3. Esta es la profecía de lo que hablaba de Jesucristo. Dice, verso 3: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto,
y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Fuimos curados, amén. Amén. Cuando yo comencé a creer la palabra y pararme firme, yo comencé a experimentar la salud en mi vida, en mi cuerpo, en general. Yo les digo a las personas, les dije, yo no me enfermo. No quiere decir que no siento que hay veces vienen ataques y comienzo a sentir síntomas, pero en el nombre de Jesús me paro en fe. Y he visto la victoria, he visto el tiempo pasar. Yo era súper enfermizo. Te digo que yo me enfermaba, me pegaba tantito frío, salía calor y ya traía gripa. O sea, era constante, era una cosa. Yo era un caso aparte, débiles de débiles. Y yo no me enfermo. Cuando comienzas a creer la verdad te va a hacer libre. Cuando tú te paras en la verdad y abrazas la verdad, que es su palabra, tú vas a ver el resultado. La palabra es una semilla. La palabra es una semilla. Muchas veces toma tiempo. Muchas veces puede ser instantáneo o puede ser progresivo o toma tiempo para haber manifestado. Lo que yo creí y lo que yo me sostuve, muchas cosas las estoy viendo apenas ahorita. Es la cosecha. Comienzas a ver el fruto, el resultado, pero a veces toma tiempo. Les decía que hay semillas como el rábano, que en 21 días ya tienes rábanos, pero hay semillas como la de un tipo de bambú, que lo siembran y 6 años y no ves nada, y dices, no hombre, no salió nada, pero a los 6 años brota una hojita. Y en ese mismo año, en el solo verano, ese bambú crece hasta 6 metros de altura. Entonces tomó 6 años en que no veías nada. Muchas veces dices, es que yo no estoy viendo resultados en ciertas áreas de mi vida. No te canses, mantente en fe, declara la palabra y tú vas a ver el resultado. Nosotros, esa es la buena batalla de la fe, mantenernos en creer en la verdad, en lo que Cristo ya hizo por nosotros. Ahí está la buena batalla. Amén. Amén. Entonces, fíjate nada más, el cumplimiento de esta cita que fue escrita cientos de años antes de Cristo, lo vimos ahí cuando dijo esta escritura, se cumplió en Mateo 8, después de que Jesús había sanado a muchos. Primera de Pedro, capítulo 2 al 24, dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Él llevó nuestros pecados para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Dice, y por cuya herida fuisteis sanados. Muchas veces vas a ver que el perdón de pecados y la sanidad están juntos. Siempre que va a hablar va a decir que que el castigo de nuestra paz, nuestras rebeliones, nuestros pecados. Él sufrió el castigo por nuestro pecado. Él fue molido por nuestras transgresiones, por nuestras rebeliones. Pero después siempre dice también que fuimos sanados. Aquí dice, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, la salvación o el perdón de pecados se equipara y siempre viene también o va de la mano con la sanidad. De hecho, la enfermedad es a causa del pecado. Y cuando tú ya fuiste libre de pecado espiritualmente ya no debe de haber enfermedad en tu vida. No debe de haber enfermedad en nuestras vidas. Porque el pecado ya no es un problema.
Jesucristo pagó el precio por nuestro pecado. Espiritualmente en ti tú estás justo, sano, perfecto delante de Dios. Y eso te pertenece para que lo manifiestes, para que tú lo manifiestes. Aunque tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, y el Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Y aunque dice la palabra también que no recibimos un espíritu de temor, sino de amor y de dominio propio, de amor, poder y dominio propio, de amor y poder. Entonces, aunque está eso, pero ¿qué? Tenemos que manifestarlo. Eso es lo que recibimos, pero tienes que manifestarlo. Tenemos que manifestarlo en nuestro cuerpo físico, tenemos que manifestarlo en nuestro caminar. Amén. Cuando dice, y por cuya herida fuiste sanados, primera de Pedro en 2:24 al final, dice, y por cuya herida fuisteis sanados, está diciendo, fuiste pasado, nosotros fuimos sanados, nosotros no vamos a ser sanados, nosotros ya fuimos sanados. Eso es algo en lo que muchos están atorados y no reciben. ¿Por qué? Porque piensan que Dios los va a sanar. Entonces estás diciendo que Cristo no te sanó cuando por sus heridas, por sus llagas, por su quedó Él destrozado para que tú tuvieras la sanidad. Cuando tú dices, no, es que Dios me va a sanar, estás diciendo, Cristo, tú no sirvió tu cruz. Perdóname, para allá, espérame, le voy a hablar al Padre porque tu hijo, tú no. Cuando no reconocemos lo que fue hecho, cuando no reconocemos el sacrificio de Cristo, la expiación, el pago, a Él le costó tu salud. Él pagó por tu salud y por mi salud. Y tú dices, no, es que yo no la veo. Bueno, porque estás viendo por vista y no por fe. No estás viendo en lo espiritual, estás siendo natural, estás siendo carnal y guiado por tus 5 sentidos. Por lo que ves, por lo que oyes, por lo que hueles. Pero en realidad la verdad es que ya fuimos, ya está provista, ya es tuya, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Pero ahorita voy a hablar de sanidad, entonces la sanidad es tuya, la sanidad es mía y es un regalo. Fue por lo que pagó Jesús. Tú y yo no podemos pagar eso. El precio fue muy alto, nunca nos alcanzaría, ni nos alcanza hoy diciendo, ay, me voy a portar bien, Señor, para que ahora sí tú me sanes. Estás negando la cruz de Cristo y estás pensando que debido a tu desempeño Él va a hacer algo. Y no es por tu desempeño, es por lo que Cristo hizo. Por eso la gente no puede vivir en sanidad divina. El diablo tiene engañado a muchos. La mayoría de la iglesia en general en Cristo están esperando que Dios los sane. No están creyendo que ya fueron en Cristo Jesús sanados. No puedes manifestar lo de Cristo. Nada del bien de Dios lo puedes manifestar. Por eso siguen frustrados y esperando. ¿Por qué? Porque no están poniendo su fe en lo que Cristo hizo. Efesios 2:8, fuimos salvos por gracia a través de la fe. Fuimos salvos de lo que Cristo proveyó por gracia, por inmerecido. Nosotros no nos lo merecíamos. Nadie merecemos el bien de Dios. Es por gracia. Fue su amor incondicional. Incondicional es decir que aun cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Aun cuando estábamos todos perdidos, Él murió por nosotros. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. Y si nos dio a Cristo Jesús, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Y todas las cosas nos fueron dadas en Cristo Jesús. Ahí está la sanidad. Ahí desde donde tenemos que poner nuestra fe. Amén. Creer lo que ya fue hecho en Cristo. Fuisteis sanados. Fuisteis. Entonces nosotros tenemos que creer en lo que ya hizo, en lo que ya pagó, en la expiación. La expiación, Él tuvo que pagar, es el precio por nuestra salvación. Fuimos salvos por gracia a través de la fe. Y la palabra salvos
o salvación o salva, como viene en la Biblia, esa palabra en el Nuevo Testamento, salvación, viene del griego sozo, con Z al final, sozo. Esa palabra en griego significa varias cosas. Salvación significa varias cosas. Muchas personas no toman el tiempo de estudiar la palabra, de ir y buscar en el griego el significado, ver lo que en realidad está diciendo, y se quedan ahí como diciendo salvación, perdón de pecados. Y ahí se quedaron. No, pues la salvación, no, pues perdón de pecados. ¿Y qué necesitas? Nomás perdón de pecados, para que cuando un día te mueras, pues te vayas al cielo y no al infierno. Pero salvación, la palabra sozo, tiene muchos significados. Entre los principales significados que tiene la palabra sozo y se usa en la Biblia es perdón de pecados, sanidad y liberación o libertad. Sanidad, libertad y perdón. Se utiliza esa palabra. Y ahorita lo vamos a leer en unas citas. Entonces cuando dices fuimos salvos por gracia, fuimos sanados por gracia a través de la fe. Fuimos salvos por gracia, fuimos perdonados por gracia a través de la fe. Fuimos liberados por gracia a través de la fe. ¿Por qué a través de la fe? Porque tú no puedes recibir ni el perdón de pecados, ni la sanidad, ni la liberación si no es por medio de la fe. Todo se recibe por fe. En el nuevo pacto, el pacto de Cristo, después de que Cristo murió y resucitó, está basado en la fe, no en las obras. El antiguo pacto de la ley estaba basado en las obras. Decía que si cumplías todo aquello, entonces vendrían sobre ti estas bendiciones, tendrías salud, en Deuteronomio 28, pero también viene que si no cumplieres con todo lo escrito en el libro de la ley, que guardares y hicieras, entonces vendrían sobre ti estas maldiciones, y dentro de las maldiciones está la enfermedad. La enfermedad es una maldición. La enfermedad es una maldición producto del pecado. Del pecado es que no cumplías con la ley, pero Jesús cumplió la ley para que tú y yo no tuviéramos que cumplir ese requisito imposible para el ser humano. Entonces, ahora el requisito es simplemente la fe. Por fe somos salvos. Por eso es importante, y les digo, la fe. Tenemos que mantenernos creyéndole a Dios. Tenemos que, y creyéndole es continuo, porque dices, yo ya creí. No, tienes todos los días que creerle a Dios. ¿Quieres agradar a Dios? ¿Quién quiere agradar a Dios aquí? ¿Quién quiere ser agradable a Él? Bueno, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Si quieres agradar a Dios, tú piensas que con tus buenas obras lo agradas, no lo vas a agradar. Ese debe ser nada más un resultado de que tú creíste en Cristo y entiendes su gracia. Cuando no entienden esto, no pueden recibir, no reciben nada. Ahí se quedan. Muchos con la pura salvación. Y está bien, no estoy minimizando la salvación, porque ese es el comienzo que produce todo lo demás. Una vez, y hablando de salvación, es del perdón de pecados. No estoy minimizando el perdón de pecados, porque el perdón es lo que te inicia a que tú puedas obtener todo lo demás. Una vez que fuimos justificados, perdonados, hechos justos delante de Dios, perdonados de todos nuestros pecados, nosotros ya tenemos completo acceso a todas las cosas, a la salud, a la libertad, a vivir una vida abundante. Dijo Jesús, yo vine para que tengan vida y vida en abundancia. El diablo vino a robar, matar y destruir. La enfermedad es, Dios no es el autor de la enfermedad. Dios no es el autor del pecado. Dios no tiene que ver con el pecado. Dios aborrece el pecado. Por eso era justo el castigo por el pecado y Jesús lo recibió.
y recibió un castigo tremendo. Los evangelios no nos describen en realidad cómo él quedó desfigurado. Dicen que no parecía ya humano. Se ensañaron. El enemigo causó que esos hombres, soldados y todo, tuvieran y se ensañaron de nuestro Señor Jesucristo. Le arrancaban la barba a tiros. Lo molieron. Dicen que su rostro, sus latigazos, ya no era humano verlo. Y todo eso fue para que tú y yo tuviéramos perdón de pecados, salud y libertad. Amén. Tenemos que reconocer la expiación, lo que fue pagado por nosotros. Tenemos que reconocer y vivir por fe, por fe, por fe. Creer en lo que fue hecho. Muchos tienen su fe falsa en decir, Dios, tú lo vas a hacer, tú te vas a mover. Dios ya se movió hace 2000 años. Estás perdiendo el tiempo, le estás hablando al Dios del Antiguo Testamento. En el Dios del Nuevo Testamento, o el Dios, mejor dicho, después de que resucitó Cristo, porque fue hasta que resucitó. Cristo vivió bajo el antiguo pacto, pero después de que resucitó para acá, es por fe, ya fueron hechas todas las cosas, fueron pagadas, todo fue pagado. Ahora lo tenemos en Cristo Jesús. Amén. Esto es muy poderoso. Mira, si esto cae en ti y tú lo practicas en tu vida, tú vas a ver el resultado. Yo no te estoy platicando algo que yo no lo viva o lo haya probado. Yo tenía dolores fuertes ya no les voy a contar porque ya se los he dicho muchas veces, pero yo tenía enfermedades crónicas, varias enfermedades crónicas. Y yo vivo, y les digo, vivo y gozo de la salud divina. O sea, camino a diario en salud. Eso no quiere decir que no vienen ataques a veces a mi vida y me estoy sintiendo mal, pero he visto la victoria, he visto cómo he vivido. No tomo medicinas cuando tomaba muchas. Te estoy diciendo algo que es real, que es verdadero. Amén. Entonces, fíjate, Santiago capítulo 5, verso 14 al 15, y dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Dice, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo. Salvar, salvación, salvará, significa sanar también. Y la oración de fe, en lugar de salvará, le podemos poner el significado soso en griego, sanará al enfermo. Muchas de las veces que viene la palabra salvación, salvará, salvación, salvar, que es soso en griego, se aplica para sanidad. Es increíble cómo perdió la iglesia el creer en la salud divina, en creer que fue pagada la salud de Cristo. ¿Sabes que cuando hablan en las iglesias, dice, ¿quién está enfermo? Yo he ido a iglesias que tienen 2, 3 mil, 4 mil, 5 mil, 10 mil personas, a cruzadas de evangelistas grandes, de Benny Hinn, 20 mil personas en un estadio. He estado 2 veces, en una en Dallas y otra en México DF, de Benny Hinn y otros. Y bueno, en iglesias que tienen muchos, dices, ¿quién? A los enfermos pasen y ahorita Dios los va a tocar. Pasan, mira, ya no caben, a veces ves toda la iglesia y dejaron las sillas vacías. Cuando son sinceros dicen, ay, hoy me van a sanar, sí se paran, sinceros. Y se vienen y ves la cantidad de personas que tienen enfermedades y dolencias. ¿Y sabes qué? Jesús vino y Él dijo, yo vine a hacer la voluntad del Padre. ¿Sabes qué hacía Jesús? Predicaba el reino, la palabra, enseñaba la palabra. Eso es lo que hacía Jesús. Y eso es lo que les dijo a los apóstoles al principio. Prediquen la palabra, ¿ya? El reino de Dios, sanen enfermos, liberen endemoniados y liberen oprimidos que vienen oprimidos por tristeza, depresión, angustia, temor,
por el diablo, enfermos y echar fuera demonios. Eso es lo que hizo Jesús. Dijo, yo no vine a hacer sino lo que veo a mi Padre, y vine a hacer la voluntad del que me envió. Y le dijo a los apóstoles lo mismo. Fíjate, en Mateo 10, del capítulo 1, verso 1, capítulo 10 de Mateo, verso 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. A eso los mandó. La iglesia moderna, ahorita yo les digo, mira, yo traigo un hambre y digo, Señor, algo pasó en mí. Le dije, Señor, yo quiero lo verdadero, yo quiero volver al origen. Y es mi clamor, Iglesia, Gracia y Fe. Yo le digo, Señor, yo no quiero venir. Y bueno, la palabra de Dios es poder y está actuando en tu vida. Y muchos quienes han recibido cambios por la palabra en esta iglesia. Podría haber, amén. Bueno, gloria a Dios. Pero también hay más. Hay más. Yo quiero, la palabra que es espíritu y vida produce, y tú puedes caminar en la bendición, porque la palabra fue hecha para los hijos, para que podamos alimentarnos de ella, para que podamos por el oír y el oír por la palabra, levantar la fe, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra, y creerla y vivir en bendición. Es para que tú camines el día a día en bendición. Pero también hay algo que está ahí, que fue provisto: los dones del Espíritu Santo, con milagros, que dice que ahí en los dones se manifiesta para sanidad. Y estamos hablando de que personas incrédulas, que creen ahorita en el Señor, o que operas en el don y son sanados, sanidades impresionantes. He estado leyendo varios hombres de los tiempos, de los principios de 1900 o desde 1880, 1950, se levantaron grandes hombres de Dios llenos del poder del Espíritu Santo y sanaban. Dios los usaba y en sus reuniones eran sanados de tumores, paralíticos andaban, personas ciegas de nacimiento veían, personas que no tenían una mano, les salía mano, un pie. Sanidades extraordinarias. Y sabes que eso está disponible también. Pero para nosotros, sus hijos, que estudiamos su palabra y vivimos, nosotros no debemos de llegar al punto de tener una enfermedad de ese tipo. Porque nosotros debemos de, por sus llagas yo fui curado, y caminar en bendición. Esta palabra es para que tú y yo caminemos en bendición. Pero también no vamos a desechar el poder, porque el Espíritu Santo, y aparte mucha gente viene a los pies de Cristo porque oyen de los milagros, de los prodigios y de las maravillas. Y ahí Dios obra milagros. Y yo tengo un hambre y le digo, Señor, yo quiero verlos ustedes caminando en la verdad, caminando en la palabra, en fe. Por sus llagas fui curado. Que ustedes mismos les hablen a su cuerpo. Es lo que yo hago. Yo le hablo a mi cuerpo, me comienza a doler algo y le digo, me comienza a doler, a mí me operaron de la columna y estoy bien y gracias a Dios, pero hay veces hago algo y de repente siento digo no, en el nombre de Cristo, y siento que me baja un dolorcito aquí por la pierna. Y en ese momento yo le digo, nervio, porque dicen que se llama ciático, en el nombre de Jesús te desinflamas ahora. Dolor, te vas. Síntoma, te vas y dejas mi cuerpo en el nombre de Jesús. Síntoma, me dejas y te vas y no vuelves. Pongo mis manos, lo rechazo. ¿Y sabes qué pasa? El dolor se va. Amén.
¿Me pasó al principio así? No, me tomó tiempo porque he meditado la palabra, la medito y creo y digo, Señor, tu palabra es verdad, tu palabra va y hace aquello por lo cual fue enviado, y comienzo a creer y he guardado en mi corazón su palabra y la he puesto por obra y veo ahora el fruto, veo el resultado. Pero tú le tienes que hablar y decirte, va síntoma. Comienzo a sentir que la garganta, la otra sentí hace relativamente poco y dije, ay, güey, yo dije, la tos, las anginas y la gripa. Dije, no, en el nombre de Jesús. Mira, el pecado, Dios aborrece el pecado y Dios aborrece la enfermedad. Eso es producto, el autor de la enfermedad y del pecado es Satanás. Tú no puedes nunca pensar que Dios puede utilizar el pecado para hacerte bien a tu vida. Dios no necesita. Dios no te va a meter en pecado para enseñarte algo. Muchos hay veces piensan y dicen, ay, qué bendición esa enfermedad que me dio, aquel cáncer, yo recuerdo, porque me acerqué al Señor. No, pues bueno, qué bueno que te acercaste al Señor. Muchas veces algo malo que no viene de Dios, pues te resulta en algo bueno porque al último pues te ablandaste y llegaste a buscar a Dios por buscar su ayuda, su necesidad y llegaste a Cristo. Qué bueno. Pero tú no necesitas aprender de que camines y te pegues en un techo bajo bien fuerte con la cabeza que se te abra así y que te lleven a coser y con el chipotote y todo abierto. Y decir, bueno, así aprendí para después ya cuando pase por ese techito bajito me voy a agachar la cabeza. No, tú no necesitas aprender algo con lo malo. Nosotros tenemos la palabra de Dios para aprenderlo. Nosotros tenemos la sabiduría y la inteligencia de Dios para aprenderlo. Esto es sabiduría y inteligencia espiritual. Entonces, nunca confundas que Dios utiliza algo mal. A lo mejor dices tú, es que Dios utilizó el pecado, que me cachó mi esposa en adulterio y yo la amaba tanto, pero me dejó. Pero ya aprendí, ya me acerqué al Señor. No. O sea, no revolvamos esas cosas. O sea, eso no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios para tu vida es buena, es agradable y es perfecta. Ninguna cosa mala viene de parte de Dios, sino todo bien, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Él vino para darnos vida y vida en abundancia. El diablo, el enemigo, es el que viene a robar, matar y destruir. Él es el que quiere que estés enfermo, que tú estés triste, que tú estés angustiado. Pero no vamos a dejar. ¿Por qué? Porque Él está vencido. Yo me sorprendo cómo escucho en la iglesia, en muchos lados en general, que levantan mucho al diablo. Yo nunca digo que el diablo, yo lo veo cuando viene porque usa gente. ¿Por qué? Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre. O sea, no tenemos lucha contra las personas. La pobre persona, como dijo Jesús a los que lo estaban clavando en la cruz, Señor, perdónalos, no saben lo que hacen. Y no sabían los pobres, estaban siendo impulsados por el diablo. Porque su lucha, y Jesús sabía y los amaba y decía, Señor, no saben lo que hacen. Si a ti no te quieren, es porque te están viendo a Cristo en ti y eso les cae gordo. Y sabes una cosa, no, tu lucha no es con la persona, bendícela, ámala. Es el que está atrás. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra los que están atrás de esas personas. Pero el diablo está derrotado. Yo no le tengo miedo. Yo llego y digo, yo lo echo fuera. Mira, así en un ratito he orado por personas, los he visto, en ese ratito se me ponen locos, quieren vomitar. Le digo, espérate, aquí no me vas a vomitar a mí, la oficina. Y te sales en el nombre de Jesús y te vas, pum, 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 arregladitas y oro y llenitos del Espíritu Santo y en otros lados. ¿Por qué? Porque, mira, he orado por muchas personas, vienen con así, todos turbados, con cosas, quién sabe dónde o qué se meten o dónde andan. Por eso enfermedades muchas veces vienen, tú abres la puerta, viene un síntoma, pero échalo fuera. En el nombre de Jesús, síntoma, enfermedad, te vas.
Mira, tú tienes el poder y la autoridad delegada por Cristo Jesús. Todos nosotros somos hijos y el hijo no es ya más esclavo, somos herederos y a nosotros se nos dio la posición de estar por cuerpo de Cristo y bajo nuestros pies el enemigo. Entonces la sanidad te pertenece. Amén. Amén. Vamos a ver si quedó algo aquí más. Tenemos que resistir la enfermedad, como aborrecemos el pecado, decir, es que, no, yo ya aborrezco, yo no me voy a ir de adúltero. Y resistimos. Así debemos de resistir la enfermedad de la misma manera. Han enseñado en la iglesia, la iglesia en general está muy carnal, en general. Entonces dicen, pues es normal la enfermedad, digo, pues ahorita que viene el invierno dicen que anda por ahí el virus ahora que ya no es la influencia mala, es la influencia. La influencia, sí son influencias malas, la enfermedad es mala. Y dicen, es que es normal. Mira, pregúntale al doctor. Pobres doctores, también. Me decía un doctor cristiano, me decía, hermano, ¿sabes quiénes son los que están atrás de nosotros los doctores? ¿Cuál crees que es el símbolo de los doctores? Me dice, son unas víboras enredadas en un palo o algo así, me dijo, y son los que nos dicen, profetízale, son los que nos hablan a nosotros los doctores y nos dicen, profetízale, y le pones así, dice, así dice el diagnóstico, eres diabético, profetízale, así dice el diagnóstico, tienes alta presión, así dice. Pero ¿sabes qué? Yo te digo, así dice el Señor. Así dice el Señor. El Señor. El Señor. Así dice el Señor. Por su llaga fuiste curado. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Amén. Esa es la verdad. Oye, esto, es que el doctor dice, no. El doctor, mira, no es nada, es chiquitito. Gloria a Dios, los bendecimos a los doctores. Bendigo a todos los doctores. Tengo hijos míos aquí en la iglesia, doctores. Y si no hubiera doctores, estuviera muertos la mitad de la tierra. ¿Por qué? Porque dijo Jesús, cuando venga hallaré fe en la tierra. Hallaré fe en la tierra. Si no hubiera doctores, el cristiano normal, es normal, dice, pues es enfermedad, digo, todo el mundo se enferma. No, es anormal para nosotros, porque nosotros fuimos lavados con la sangre de Cristo Jesús, perdonados, justificados, y el pecado ya no está enseñoreándose de nosotros. Hablando de que espiritualmente el pecado no tiene parte ni suerte en nosotros. Y tenemos que manifestar la salud, creyendo, declarando su palabra. Si tú dices, no, es que yo me quiero quedar, hasta le dicen, es que mi hernia, ya le dicen, es tuya. Tú mismo ya te la compraste, ya la abrazaste, mi hernia, ay, es mía, no me la agarren. ¿Cuál mí? Es que yo tengo. ¿Qué tienes? Tú tienes a Cristo en ti. Dice la palabra, el mismo Espíritu que resucitó a Jesús de los muertos es el que mora en nosotros, en los que creemos. Tu fe tiene que ser levantada a creer en la palabra de Dios, en declarar. Por eso muchos cristianos viven vidas normales. Se enferman igual que cualquier otro, hay veces hasta más,
Porque los cristianos luego abusan de que dicen, no hombre, pues Dios me perdonó, ya se sienten contentos, que ni quieren comer sano, ni hacer ejercicio, ni nada. Pero dice el Señor que cuidemos nuestro templo. Hay que cuidar nuestro cuerpo. Es el templo del Espíritu Santo, es la casa. Hay que cuidarlo. Hay que cuidarnos. Todo lo que te da Dios a ti, te lo dio para que fueras un buen administrador de todo lo que Dios te ha dado a administrar. Entre ellos está tu cuerpo. Pero muchos cristianos están viviendo con enfermedad, se divorcian igual, se enferman igual, a veces está peor que la gente que no tiene a Cristo. No. Yo escucho aquí, gloria a Dios, a varios que ya se han parado en fe y han visto la victoria. ¿Cuántos de aquí han hecho y practicado y visto la victoria en enfermedad en su vida? Gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. Es el pan de nosotros, es el pan de los hijos. Eso es nuestro pan, es nuestra comida. Esa es nuestra comida, ese es nuestro pan, es el regalo de Dios. Es la dádiva. Dijo Jesús, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De su palabra, de su palabra. Nosotros debemos de caminar en su palabra. Y gracia y fe, vamos a manifestar la gloria de Dios. Gracia y fe, prepárense, porque Dios nos va a sorprender. No sé cuándo, no sé qué ahora. Yo estoy orando por personas y veo salud, veo sanidad, libero, echo fuera demonios. El diablo está derrotado. Mira, yo ni me acuerdo de él. Yo les digo a la gente porque dicen, ay pastor, y luego que tú que es que el diablo, pues el diablo no es nada, es un ratón, ni a ratón llega con micrófono, nada más que trae el micrófono y te está asustando, pero no tiene contigo. Tú eres un hijo de Dios. Está derrotado, me río de él. Llevo 20 años de cristiano, 23 años de cristiano, de los cuales, por ignorante, el diablo casi me destruye. Pero una vez que entendí, que llegó el conocimiento de la palabra, y doy gracias a Dios por el ministerio de Andrew Wommack, y me di cuenta de la autoridad y me di cuenta quién era el enemigo. Ya voy para 4 años que hoy yo nomás veo victoria tras victoria, gloria en gloria. Muchas cosas en mi vida se han ido para mejor. Eso es lo que Dios tiene para ti, para mí. Tu vida debe ser en victoria en victoria. Cuando no sabía, no hombre, el diablo me trajo bailando. Casi me vuelvo al mundo. Bueno, sí, me volví, para ser sincero. Pero gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Eso es otra historia diferente. Es otra historia diferente. ¿Ven? Vamos a ponernos de pie, iglesia, en esta tarde. Tu vida va a ir de gloria en gloria y vamos a ver, de repente Dios nos va a sorprender, porque yo voy a ver y vamos a ver, iglesia, cosas sobrenaturales. Eso es lo normal. Eso es lo normal para nosotros, para los hijos del reino de Dios. Es lo sobrenatural. Nuestro Dios es sobrenatural. Mira, va a haber personas, ahorita me está mostrando el Espíritu, con un incremento en su vida financiera sobrenatural. Sobrenatural. Lo que te costó años, ahora va a costarte meses o un año. ¿Sabes? Tu vida va a ir en aumento, iglesia, gracia y fe.
tu vida va a ir en aumento. Al estar aquí en esta casa, somos la familia Gracia y Fe. Va a causar en ti un caminar y un río de la manifestación de la bendición de Dios, y un incremento y una aceleración. Una aceleración, donde tu vida va a ser revolucionada y llevada a un lugar donde tu boca y hablarás y te llenarás de risa, de gozo y alabanza al Señor por las cosas que Dios hará contigo. Ya empezó, como viene la profecía en Isaías, me estaba acordando. Ya empezó, no lo has visto. Ya empezó, ya ha empezado. Ya ha empezado, dice el Señor. Ya ha empezado. Así que, iglesia, prepárate. Mira, y gloria manifiesta en las reuniones, olas de su presencia, ríos fluyendo. Vamos a ver sanidades, milagros, prodigios y maravillas. Amén, 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 amén. Yo le digo, Señor, yo no puedo, yo no soy. Claro que yo no puedo, yo no soy. No, nadie. Si buscáramos quién califica, yo soy el que menos califico. No califico. Pero le digo, Señor, eres tú. Yo solo soy un vaso. Solo soy una vasija donde tú puedes llenar y manifestar tu gloria. Tú eres una vasija, llénate. Yo tengo hambre. No sé, algo me pasó. Algo me pasó. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Dale gracias ahí al Señor por lo que va a hacer en tu vida, por lo que ya hizo, por lo que está haciendo y lo que va a hacer. Dale gracias, ve con fe. Vete, hazte una imagen. Aleluya. Aleluya.